Y hacemos contacto vía telefónica hasta Venezuela con Jorge Benesra, periodista independiente y con quien ya hemos tenido el gusto, por supuesto, de hablar aquí en Foro TV. Jorge, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Y bueno, y saludo a toda tu audiencia que nos escucha en este momento. Oigan, pues ya más de un mes y días de estas protestas todos los días, ya van 33 muertos, lo que ha dicho Nicolás Maduro, esta convocatoria para esta asamblea constituyente, cambiar la constitución, la oposición dice que es un nuevo golpe de Estado y las violencias, los disturbios, las manifestaciones, pues todos los días. Sí, ha sido, como lo has dicho, un mes muy fuerte para todos los venezolanos, en las principales ciudades de Venezuela sobre todo, donde se han dado las más grandes manifestaciones. El día de hoy el mundo ha podido observar cómo quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, que se concentraron en la principal vía vial de Caracas, intentaron de ir hacia el Consejo Nacional Electoral, intentaron nuevamente entrar hacia el centro de Caracas, fueron impedidos totalmente y debo decir que bueno que en este momento la represión de la fuerza pública hacia los manifestantes, incluso hacia la prensa, que también creamos siempre en el medio de todo, ha sido muy fuerte. El día de ayer varios amigos, compañeros fueron agredidos por parte de funcionarios públicos, lo que se ha hecho cada día más cuesta arriba poder llevar la información al mundo de lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Y bueno, vemos cómo este nuevo decreto que nace de la presidencia de la República, en este caso el presidente Nicolás Maduro, ha de alguna manera enfurecido a gran parte de la población. Desde el día de ayer, en muchos cacerolazos en horas de la noche, se hicieron trancas en avenidas de varias zonas de Caracas, y se está viendo en los barrios, digamos que antes se decían que apoyaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro y por supuesto el presidente Chávez, ya la gente saliendo, manifestando, siempre con mucho temor, porque lamentablemente hemos visto cómo hay personas de civil que llegan armados a imponer el miedo y en muchas ocasiones han dejado a personas heridas y como se ha visto, gente que ha muerto, que ha fallecido, lamentablemente por toda esta situación que de alguna forma no vemos que el gobierno impida que ocurra, simplemente se deja que estas personas actúen de una forma libremente. Ayer el ministro de Interior y Justicia de alguna paralizaba lo que era el porte de armas y la gente se pregunta de que bueno, ¿a quién están paralizando el porte de armas? ¿Al ciudadano común o a estas personas de civiles que llegan a manifestaciones a imponer la ley? Es algo que es difícil de explicar. Ciertamente Venezuela tiene una situación muy particular y a veces vale la pena estar como que discutiendo día a día para poder entender la realidad venezolana. O sea que el gobierno de Maduro ya está armando a los milicianos, como lo anunció hace un par de semanas. El tema, Eduardo, es que no son los milicianos oficiales que uno conoce, que esta guardia ideológica que creó el presidente Chávez en vida, sino que estamos hablando de grupos que viven en distintas zonas, que en muchos casos se denomina como colectivos, que tienen una función social, que es de organizar a la gente para el tema del abastecimiento de alimentos, de medicinas, para el tema educativo. Pero esto se ha transformado en otro tono, ya que desde hace muchos años, no desde ahora, desde hace muchos años, esta gente se le dio permisividad para estar armada, de manera que se convirtió en una especie de grupo armado popular, vamos a llamarlo así, que defendiera un poco el ideal ideológico de la revolución y también a sus cercanos. Pero esto lo estamos viendo que en algunos casos, no digo que todo, se está usando como arma política en este momento en donde gran parte de la población venezolana está manifestando contra las políticas del presidente Nicolás Maduro y ahora más que se quiere imponer una Asamblea Nacional Constituyente, como lo has dicho tú, una reforma de la Constitución, pero a una libre interpretación, no como lo dice la Constitución, donde el mismo presidente ha señalado que se escogerían a dedo de alguna forma los representantes de esa Asamblea Constituyente que reformarían la Constitución. Para muchos analistas de la oposición, muchos políticos han denunciado esto como una maniobra para alejarse de lo que son las elecciones
que correspondería en este momento, que son de gobernadores y alcaldes que están en retraso y que simplemente es una forma de alargar mucho más la crisis que está manteniendo el pueblo venezolano, el gobierno venezolano en este momento. Jorge, platícanos un poco de cómo están las instituciones allá en Venezuela. Por ejemplo, si hay un asalto, que entiendo que la criminalidad allá en Venezuela, los homicidios, la tasa de homicidios y todas estas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad están en niveles que nunca antes se habían visto. ¿Cómo están las instituciones? ¿Qué tanto responde, por ejemplo, el Ministerio Público, la autoridad para resolver los casos? ¿La impunidad en qué niveles está? ¿Cómo están las cosas allá en Venezuela? Bueno, lo puedo poner como un ejemplo muy claro, Eduardo. Los niveles de impunidad en Venezuela yo creo que deben de ser los más altos de toda la región. Te puedo decir que, por ejemplo, en las comisarías municipales, por ejemplo, una ciudad grande como Caracas tiene varios municipios. Esos municipios tienen policías regionales. Y esos policías regionales, obviamente, si capturan a alguien dentro de su municipio, lo llevan a esa comisaría para que, bueno, luego sea pasado a tribunales según sea culpable o no. Lo cierto es que en estas comisarías, donde una persona pasaría 48 horas más tardar, bueno, hay personas en esas comisarías que tienen hasta 3 años y no los han pasado ni siquiera a tribunales. En una comisaría como es el municipio de Cacao, que me tocó verlo a mí en vivo y directo, en un espacio de 48 metros cuadrados apenas, habían más de 250 reclusos, que muchos de ellos tenían 2 y 3 años sin salir de allí, lo que te puede dar el nivel de impunidad que existe actualmente en Venezuela y el mal manejo de las instituciones, como es el caso de la justicia. Por ejemplo, en el tema de la educación, los niños van a la escuela, hay seguridad de que van a tener sus papeles en orden cuando terminen el año. ¿Cómo están las cosas, por ejemplo, en la educación, en el régimen de Maduro? Bueno, en el tema educativo, las cosas marchan como todo a media máquina. En muchos casos también, sobre todo en el sector público, vemos que ha bajado muchísimo la calidad educativa, que pierden muchísimos días de clase al año, no solo por problemas del sistema, sino que simplemente a veces no llegan los recursos a las instituciones, o una institución se le cayó el techo por algún daño climatológico, y eso pueden tardar 3 y 4 meses, lo que hace que, bueno, que tengan que suspender las clases, de manera que el país un poco está echada a la suerte y a la buena de Dios, en términos populares, un poco para que vean. Yo creo que es parte de la crisis venezolana en este momento, es que carecemos totalmente de instituciones claras, y esto que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, que es hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Lo que me dice a mí en mi análisis es que esto es simplemente el camino a lo que es la formación de lo que ellos ya han denominado el Estado comunal, en donde no existan instituciones, sino que las comunas sean las que se encarguen de la institucionalidad del país. Si se llevara a cabo realmente esta Asamblea Nacional Constituyente, te puedo decir, Eduardo, que sería la muerte de la actual Asamblea Nacional que tiene el país, del Congreso, porque realmente desaparecería su figura. Que eso es lo que yo creo que pretende hacer en este momento el presidente. Bien, Jorge, pues si nos los permites, estamos en constante comunicación y de nueva cuenta aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. No, gracias a ustedes y siempre a la orden en contacto con su programa. Hasta luego. Es Jorge Benesra, allá periodista independiente en Venezuela.